empezado a escribir pues muy temprano. Mi madre es poeta y la veía escribir poemas continuamente, me llevaba a los circuitos, a los círculos literarios y me daba un poco de envidia y empecé a crear yo mis cuentos y yo creo que ya con 9, 10 años estaba escribiendo algo y con 11 años he publicado mi primer cuento en el periódico de Odessa, de donde soy. Pues no tengo hábitos, soy un desastre. Normalmente las ideas surgen por sí solas y intento al menos anotar mis ideas en algún sitio, en alguna libreta. Tengo muchas libretas por todas partes, las pierdo, incluso me mando emails a mí misma para tener estas ideas en algún sitio. Y sí que me he dado cuenta que si la idea no es muy buena, pues se me olvida. Pero si es una idea que me surge una y otra vez, y sobre todo cuando estoy a punto de dormirme, pues esta idea tiene que salir en un libro. Mi primer libro es este, La princesa aprende a hablar. Es un cuento que lo he escrito pues, sobre mi niña, sobre mi hija mayor que tiene autismo. Y en ese momento mi niña no hablaba y yo tenía una esperanza de que algún día pues, podría hablar. Escribí este cuento, se lo he enseñado a varios amigos y me han dicho, que es muy bonito. Después busqué una ilustradora, en este caso es Inna Ogando, e hicimos una propuesta a varias editoriales. Las primeras editoriales no nos contestaron, pero después lo mandé a la editorial Geo, que es una editorial especializada de Granada, que publica libros para niños con necesidades educativas especiales. Y publicaron este cuento, que es sobre el autismo y también sirve para niños con autismo porque tiene pictogramas. Y así sacamos con la misma editorial pues 3 cuentos. La princesa va al dentista y Mi muñeca, que es un cuento que fomenta juego con muñecos para niños con autismo que no saben jugar. Pues por ahora soy yo la que elige a los ilustradores. Normalmente miro, busco algún tipo de dibujos determinados y contacto con el ilustrador y surge o no, pues ese, podríamos decir, ese amor entre nosotros. Bueno, casi todos son chicas, nosotras, y pues hacemos un libro, después hacemos una propuesta a una editorial y así surgen libros. Por ejemplo, este terremoto, vi a Raquel Bonita en un grupo de Facebook y me gustaron muchísimo, sus ilustraciones eran muy tiernas, sobre todo para este cuento, que es un cuento que habla de los animalillos, de este zorro que se queda en su casa, y yo le he enseñado varios cuentos y me dijo, pues yo es que no ilustro cualquier cuento, y le dije, pues no sé si puedes leer algo mío, y este cuento pues le gustó muchísimo. Hizo ella misma una propuesta a la editorial Jaguar y este cuento lo publicaron en castellano y en catalán. Pues yo creo que las ilustraciones tienen mucha más importancia para un niño, porque lo primero que ve, un niño se fija en la portada y es cuando decide si quiere leer este cuento. Ya después entiende, ¿no?, lo que es el texto. Y además, normalmente los libros que me gustan a mí, las que escribo, son libros que mezclan en sí el texto y las ilustraciones. Los llaman álbumes ilustrados, y normalmente el ilustrador, o en mi caso las ilustradoras, pues normalmente hablamos y decidimos cómo y qué es lo que se va a presentar en cada libro. Yo creo que los dibujos es lo que más ven los niños, ya después entienden el texto, y sobre todo en el álbum ilustrado no todo queda en el texto. Yo escribo algún que otro texto, lo subrayo de amarillo nuevamente, que son como ideas para el ilustrador. Después el ilustrador puede hacerme caso o no. Así es como lo hacemos.
si hablamos de niños pequeños, yo creo que tiene que ser un libro divertido sobre todo. También, pues, si hay algún elemento escatológico presente, pues también, como en El moco más rico del mundo, yo creo que por ahora es el libro más conocido. Las ilustraciones que gusten a los niños y a los padres también, pero también hay que estar presente, ¿no? En las bibliotecas, en las redes sociales y por todas partes. Si no, el libro no lo conoce nadie. Y también depende muchísimo de la editorial. ¿Cuál es la editorial que publica el libro? Y si es una editorial conocida, más conocida o menos conocida, pues así es como te conocen. Pues tengo 2 niñas y claro, cada vez que escribo algo pienso cómo puedo explicar un tema, por ejemplo, de inmigración o de refugiados a mis hijas. El gato errante surgió cuando en la televisión teníamos muchas noticias sobre los refugiados de Siria y me entraban ganas de llorar. Yo creo que, en cierto modo, lo que quería, pues, un poco reflejar mi dolor, el dolor de las personas que han perdido sus casas, su país, y tienen que emigrar y no saben a dónde ir. Y escribí este cuento para mis hijos y también para mí. Y al final este libro tiene un final abierto, es decir, no termina en ninguna parte. Los refugiados están caminando y cuando yo hago actividades con niños, normalmente les propongo escribir el final o dibujar el final, es decir, ¿dónde va a terminar este gato? ¿Dónde va a terminar este gato que está andando sin tener un sitio para él? ¿Encontrar una casa o no? Yo creo que sí. Normalmente, en todas las bibliotecas, igual que aquí en Arroyo, en Benalmádena del Pueblo, hay actividades que pueden visitar los niños. Eso sí, también depende muchísimo de los padres, ¿no? Si los padres leen, los niños también leen. Si los padres compran libros, visitan las bibliotecas, los niños están más motivados. Pero si luego los niños ven a los padres con los móviles y los padres le dicen al niño, tú tienes que leer o tú tienes que escuchar este cuento, pues el niño no está motivado. Pero es verdad que hay que buscar ese momento de estar con tu hijo, de pasar un tiempo de calidad. Yo lo llamo un tiempo de calidad, porque estar con un niño y mientras el niño juega y los padres están con el móvil, yo también puedo estar mucho con el móvil. De hecho, tengo un cuento publicado sobre la princesa del móvil pegada y me dice mi marido que esta soy yo, que la solución es ir a la biblioteca, por cierto, para quitarse el móvil. Sí y no. Puedo decir que para los niños pequeños hay muchísimas actividades, de 3 a 6, de 7 años. Aquí vosotros hacéis encuentros, ¿verdad? Cuentacuentos, también en Benalmádena del Pueblo. Inés, por ejemplo, a mí me invitó un par de veces para contar mis cuentos. Sí, pero después para los niños más mayores como que están más abandonados. O les gusta leer o no les gusta. Y ya no hay nada... No hay ni nada ni nadie quien les ayude, quien les diga, mira, este libro es chulísimo, te va a encantar. Y el niño va a decir, no quiero, pero claro, porque si su padre no lee, ¿cómo va a leer el niño? De verdad que no lo sé. Yo creo que depende de cada persona también. Si hablamos de la pandemia, a mí me cuesta muchísimo concentrarme, por ejemplo, en libros para adultos. Sin embargo, leo muchísimos libros infantiles con mis niñas o yo sola y me es más fácil adentrarme en un libro infantil. En un libro de adultos, ahora mismo me es difícil entender, como dices tú, de qué trata, si hay muchos personajes. Es verdad que me cuesta desconectar. Yo creo que cuando tenemos algún estrés, hay gente que para quitar ese estrés lee y se lo quita de verdad, pero hay gente a la que le cuesta concentrarse, es verdad. Pero los jóvenes, de lo que estamos hablando un poco, ¿no? Que a los jóvenes sí que les cuesta leer un libro porque están acostumbrados a que la información es inmediata, es muy rápido de encontrar
cualquier información. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, leía muchísimos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, muchísimos libros. Y luego si tenía algún que otro examen y salía un tema de la Segunda Guerra Mundial, pues yo intentaba recordar aquello que he leído en todas las novelas y lo escribía en el examen y aprobaba con muy buenas notas. Ahora mismo, si tú quieres saber cualquier información sobre cualquier hecho, tú lo buscas y lo encuentras. Y pues al tener ese acceso, al final la gente no aprende nada porque dice, siempre tengo posibilidad de encontrar esta información. Yo que tengo mis alumnos, lo veo que no quieren aprender porque dicen, ¿para qué? Si tengo Google, ¿para qué voy a aprender, por ejemplo, a calcular, si tengo calculadora? ¿Para qué voy a aprender todo lo que me estás contando sobre cualquier cosa? Porque todo está en Google. Y es verdad que la concentración yo creo que disminuye, pero está en nuestras manos pues hacer algo para que los niños pequeños disfruten de la lectura y buscarles algo divertido y pasar tiempo, como ya he dicho antes, de calidad con niños. Sí, me gustaría algún día escribir algo para más adultos. De hecho, tengo ideas para escribir un cómic, una novela gráfica para adultos, pero yo no me veo todavía preparada del todo. Y si hablamos de poesía, varios de mis cuentos están en verso, por ejemplo, este libro, que son adivinanzas, están en verso, pero no me veo escribiendo, por ejemplo, poesía para adultos. Es algo diferente, hay que escribir sobre los sentimientos, etcétera, y a mí me gusta más divertirme, más que hablar de los sufrimientos. Hay lectores que nacen lectores, y yo puedo decir que en mi infancia no he tenido tantos libros bonitos como los que tenemos aquí. Tenía algunos libros pues, que estaban hechos polvo, heredados, eran libros con ilustraciones poco interesantes de verdad, y sin embargo me gustaba leer porque veía a mis padres leer, eso sí, pero después intento, yo por ejemplo con mis hijas, leer mucho, pero yo no veo que les entren ganas de coger por sí solas un libro si yo no insisto, pero yo creo que en algún momento dado puede que tengan esa necesidad y pues pueden buscar un libro. Hay de todo, algunas veces es algo, podríamos decir, genético y otras veces hay personas que entienden que en un libro pueden encontrar las soluciones a sus problemas, como ahora todas las soluciones que vemos es ver la televisión o yo qué sé, jugar al PlayStation para los adolescentes, sobre todo, de lo que habíamos hablado. Pero si en un momento dado pues surge una posibilidad de leer un buen libro que les dé las respuestas, que les ayude a reflexionar, entenderán que sí que existen libros y ahí está el ocio, y no solamente el ocio, ahí está a lo mejor su futuro, ¿no? Están las respuestas para ayudarles día a día. Y en eso, claro, que tienen que colaborar los bibliotecarios, los profesores, y es verdad, si no se inculca, es difícil lograr un lector, sí. Yo uso Facebook e Instagram. Sobre todo más Instagram, claro, porque veo qué es lo que gusta también a los blogueros, a las editoriales, y así veo qué es lo que, no sé, qué es lo que tiene éxito, ¿no? Muchísimo, de verdad que muchísimo. El primer libro que he leído sola era El gato con botas, y recuerdo que teníamos como una especie de cuaderno donde teníamos que anotar todos los libros, todas las lecturas que hacíamos en casa, y fue un libro que me impresionó. Eso de que un gato llevaba botas era tan bonito, y un gato que te solucionaba todos los problemas. Esa idea, esa fantasía tan bonita me gustó muchísimo. Y después leí muchísimos cuentos, pero ninguno como este.
Pues mi autor favorito es Ray Bradbury, es un autor de ciencia ficción. Todo lo que él escribió es tan precioso que cuando lo lees no puedes creer que una persona haya inventado, que haya tenido este tipo de fantasía tan, tan bonita, tan humana y tan poco realista. Además es que sus obras empieza por los cuentos, pero también tiene obras que son distópicas y hablan de todo, de la realidad y de la fantasía. Estaba precisamente leyendo un libro infantil, creo que es de Jordi Sierra y Fabra, que se titula La huelga de padre o la huelga de los padres, no recuerdo muy bien el título, pero sí, es para niños a lo mejor de 8 o 10 años. Quería leer algo de este autor tan conocido en España y de verdad me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo su estilo. He venido aquí muchísimas veces con mis niñas, sobre todo con mi hija mayor, para elegir los libros, antes de la pandemia sobre todo. Y me gustan libros infantiles sobre todo. Es verdad que casi que no me llevo nunca libros de adultos. Y voy muchísimo a la biblioteca de Benalmádena Pueblo. Varias veces he contado mis cuentos ahí con Inés y hicimos también actividades con los niños y me gustaría seguir viniendo, por supuesto, siempre. De mis libros, por ahora el que más éxito tiene, además lo podéis encontrar aquí en la biblioteca, El moco más rico del mundo. Y lo podéis encontrar en castellano, en catalán y de hecho pues aconsejo a los padres comprar aquellos libros que les gustan a los niños para leerlo una y otra vez. Y sé que hay muchas quejas acerca del precio del libro, pero los libros sirven para conectar, para hablar con los niños. Y si hablamos de los libros infantiles, a mí me gusta muchísimo el autor José Carlos Andrés. Yo no sé si tenéis sus libros aquí, quizás sí, y lo he conocido en un cuentacuentos que él hizo en Málaga y su fantasía es preciosa y bonita.